Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar acerca de los ecos de la plática del Dr. Jens Verheyen para el diplomado Apolo 2 Sydney. Comenzaremos hablando acerca de los temas que trató. Inició con las características básicas del VIH, para pasar después a hablar acerca del control del VIH mediante la terapia antirretroviral por medio del sistema inmune y al utilizar de manera temprana la terapia antirretroviral. Después hablamos acerca de la cura funcional versus la erradicación del virus y finalmente hablamos de los nuevos conceptos sobre la cura del VIH. Iniciamos con la virología del VIH, hablando un poco del genoma y de la estructura viral y de la importancia de las proteínas estructurales y accesorias para tener un buen control del virus, así como el ciclo de replicación del VIH, el cual es importante entender adecuadamente para entender no solamente la terapia antirretroviral que se utiliza actualmente, sino la cura del VIH. Iniciaremos hablando acerca de la terapia actual con tratamiento antirretroviral. Tenemos que, si la historia natural del VIH es que tras la infección aguda tenemos un periodo de meseta, el cual si no se lleva a tiempo las acciones para controlar el virus nos puede llevar a la muerte. Pero actualmente el tratamiento de la infección por VIH nos ha ayudado a que esta sea una infección crónica, o sea, una enfermedad de por vida. Y la única cura real es que tengamos la erradicación del virus mediante la muerte celular. Pero el tratamiento antirretroviral actual tiene el beneficio de que hace que esta infección se vuelva crónica, ya que el propio virus puede causar alteraciones no solo en la inmunidad, sino también en el riesgo de fracturas, en el riesgo de problemas renales, cardiovasculares, hepáticos, diabetes. Entonces, ahí la importancia del control del mismo. Pero también los medicamentos pueden tener estos mismos efectos secundarios, por lo cual, si bien tenemos diferentes dianas terapéuticas para la acción de los antirretrovirales, como inhibidores de fusión, antagonistas del CCR5, inhibidores de la transcriptasa reversa, inhibidores de la integrasa e incluso inhibidores de maduración, se ha buscado tener el control del virus por otros medios, puesto que estos medicamentos tienen sus efectos secundarios que nos podrían provocar también problemas aún más a los asociados al mismo virus. Si tenemos en cuenta que sabemos que el sistema inmune puede llegar a controlar el mismo virus de VIH, tenemos que tener presente a los controladores elite, dado que estos pacientes presentan supresión viral sin la necesidad de terapia antirretroviral, y mantienen CD4 elevados por arriba de 200. Pero la prevalencia de este tipo de pacientes es baja, solo del 0.2 al 0.5%. Además que no sabemos si el estado de controlador elite va a ser permanente en los pacientes, e incluso si se nota que el paciente persiste indetectable, pero presenta disminución de la cifra de CD4, es necesario iniciar terapia antirretroviral. Teniendo en cuenta esto, ¿qué mecanismos de control tiene el sistema inmune contra el VIH? Sobre todo el HLA-B57-B5801, que da respuesta específica a las células TCD8 contra las proteínas GAC y se van a correlacionar de manera inversamente proporcional a los niveles de set point del ARN viral. Pero el virus tiene un escape viral por medio de las mutaciones de GAC y escapa de estos mecanismos. Pero estos mecanismos tienen un precio, ya que estos van a disminuir el fitness viral. Otro mecanismo de control importante es la de lesión delta 32. ¿Qué es la mutación delta 32? Pues es la mutación del CCR5,
que provoca que el correceptor se vuelva citosólico y no funcional. Los pacientes homocigotos tienen una resistencia humana a la infección por el virus de VIH y los heterocigotos van a retrasar la progresión de la enfermedad. Pero el problema es que solamente el 1% de la población caucásica va a ser homocigota y podemos tener variantes mixtas. Esto nos lleva al control del VIH mediante el inicio temprano de la terapia antirretroviral. En este punto es importante mencionar que las etapas de Feinberg, en las cuales tenemos el punto en cuando se inicia en la etapa 1, la detección del RNA en sangre, que sería tras los primeros 11 días de la infección, entre el tercero y octavo, hasta la etapa 6, que es cuando ya se detectan todas las proteínas positivas del Western blot, incluyendo la P31. En este punto tenemos que el sistema inmune innato inicia con la activación para intentar contener al virus, haciendo que tengamos inflamación crónica. Posteriormente, los CD8 inician la respuesta, pero presentan escape viral, lo cual la hace en algún punto inefectiva. También producimos anticuerpos, tanto IgMs como IgGs, pero no son que pueden ser neutralizantes y no neutralizantes, pero también presentan escape viral, para llegar finalmente a la depleción de los CD4. Pero lo importante de esto es saber que el reservorio viral se inicia desde las primeras etapas y de ahí va a incrementar de manera importante y dramática. Y hemos visto que la disminución de este reservorio viral es algo importante en los pacientes con VIH si queremos lograr algún tipo de cura o de remisión. Por ejemplo, tenemos el ejemplo o lo que pasó con la Mississippi Baby, que es una pacientita que se detecta la infección vertical en las primeras horas de vida, por lo cual antes de las 30 horas ya había iniciado terapia antirretroviral, la cual continuó hasta los 18 meses, que por diversas circunstancias pierde seguimiento y deja la terapia, regresando al seguimiento a los 23 meses, encontrando que a pesar de que había suspendido terapia antirretroviral, la paciente se mantenía en remisión o estaba indetectable, manteniéndose de esta manera durante 27 meses en las que se creyó se estaba curada, pero a los 46 meses reaparece el VIH detectado en plasma. Esto nos lleva a saber que esta paciente, al tener un inicio temprano de la terapia antirretroviral, hubo una disminución muy importante del reservorio viral, pero no total, lo cual hizo que después de un tiempo presentara nuevamente carga viral en sangre. Esto se ha visto también en el estudio ANRS Visconti, en el cual se le dio seguimiento a 14 pacientes que habían iniciado terapia antirretroviral de manera temprana y después de quitarles por un tiempo el tratamiento, pues después de suspender el tratamiento, han logrado remisión virológica después de una larga duración tras la interrupción de la terapia antirretroviral. Como ejemplos tenemos al chico de Sudáfrica y a la niña francesa. Pero importante mencionar que el VIH en este tipo de pacientes puede ser aún cultivado en las células de los pacientes, por lo tanto no se trata de un tratamiento de erradicación, solo de uno de control. Otra manera de disminuir los reservorios virales son los trasplantes. Bueno, se ha visto que entonces que el inicio muy temprano de la terapia antirretroviral disminuye el tamaño del reservorio viral. La cura funcional es igual a la remisión sostenida. Mediante la disminución del tamaño del reservorio, algunos pacientes son capaces de lograr un control duradero del VIH. Pero la cura de erradicación es igual a la eliminación
total de las variantes competentes replicativas de VIH. Eso se ha visto por medio de trasplantes alogénicos de células madres, de donadores homocigotos para la mutación CCRX5 delta 32, en donde se ha logrado supresión viral sin terapia antirretroviral. Por ejemplo, tenemos al paciente Berlín, que la ha logrado por 10 años, el paciente Londres por 18 meses, el paciente Düsseldorf por 3 meses, pero no todos los pacientes que se han tratado de esta manera han tenido una evolución exitosa. Por ejemplo, el paciente Essen presentó una recaída a los 30 días. Esto asociado a una presencia de una cepa con correceptores X4, la cual inicialmente, aunque se buscó, no fue identificada. Por lo tanto, este procedimiento no es un concepto que se pueda generalizar para curar a todos los pacientes, aunque es algo importante para buscar cura. Pasando ya específicamente a las estrategias para la cura, tenemos que la terapia génica es algo que se ha estado investigando actualmente. Esta se da asociada a se investigan nucleasas asociadas sobre todo al gen Cas9, que van a estar dirigidas principalmente contra CCR5. Pero esta estrategia hasta el momento ha sido poco exitosa, dado que es algo difícil de realizar y difícil de replicar, por lo que aún falta tiempo e investigación para tener resultados satisfactorios que puedan iniciar a utilizarse en pacientes o estudios de investigación fase 2 o 3. Pero tenemos una estrategia que es bastante prometedora, la Kick and Kill. Esta estrategia se basa en 3 pautas principalmente. La primera es proteger células no infectadas mediante terapia antirretroviral. La segunda es activar células infectadas en latencia. Y la tercera es activar células que producen virus que pueden ser reconocidas por las células T citotóxicas. ¿Ok? En este punto, la parte KICK se refiere a agentes de reversión de latencia para poder exponer las células infectadas. Hay diversos medicamentos que se han estado investigando, como miméticos de SMAC, inhibidores de HDAD, agonistas TLR7 o 9. Y el punto KILL va a estar dado generalmente con anticuerpos neutralizantes de actividad de VIH. Igual tenemos bloqueadores de CTLA4 que están en investigación, bloqueadores de PD1. Y finalmente, un punto importante en esta estrategia es la protección, la prevención de nuevas infecciones que hagan a células vulnerables al VIH, esto mediante la terapia antirretroviral. Esta estrategia es bastante prometedora. Los conocimientos están incrementando dramáticamente en este sentido y hay varios ya estudios fase 1 en desarrollo, pero aún no está claro qué tan prometedor va a ser en un futuro, si va a ser una cura funcional o una cura de erradicación. Con esto terminamos los puntos más importantes de lo que habló, en mi consideración, el doctor Verheyen en esta plática. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes.